Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, Buenos doctor. días, profe. Doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, compañero. ¿Qué tema quedamos el día de ayer? ¿O en qué Buenos tema días. quedamos, mis doctores? Seguimos dándole continuidad, profesor, a los artículos 205 al 110A, como nos indicó. Ah, bueno, perfecto. Pero que ya vimos el 207. Estábamos tratando el 207, que empezamos a hablar de en qué casos se evidenciaba que la persona estuviera en incapacidad. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces, bueno, retomamos. Entonces, doctores, ¿qué tenemos que memorizar con respecto al artículo 207? Pues básicamente que esa persona venía bien, estaba puesta, o sea, venía con esa capacidad de resistir, tenía esa capacidad de resistir, pero a raíz de que se le suministró algún medicamento, a raíz de que se le suministró alguna bebida alcohólica o a raíz de que se le suministró alguna sustancia, digamos, estupefaciente o psicotrópica, pues esta persona quedó en incapacidad de resistir y precisamente el perpetrador del delito aprovecha esa situación y en este caso pues accede carnalmente o realiza actos sobre la víctima, Entonces tengamos muy en cuenta eso. Ahora, mis doctores, nos vamos a remitir al artículo 208 de los actos sexuales abusivos. Y el artículo 208, en su título, ojo, en su título, se denomina acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Qué es lo que castiga el legislador en estos casos, mis doctores? Lo que castiga el legislador es realizar, bueno, y de una vez aprovechamos y vemos el 209, porque pues son idénticos, sino que en el 208 se castiga el acceso carnal y en el 209 se castiga el acto sexuales, pero la víctima siempre va a ser la misma, siempre va a ser una persona menor de 14 años. Ojo, aquí no hablamos de violencia. Entonces, el ingrediente violencia no se tiene en cuenta ni en el artículo 208 ni en el artículo 209. Aquí hablamos de, digamos, de actos sexuales o de accesos carnales no violentos. Ojo, no violentos. Lo que castiga el legislador es precisamente que la víctima tenga menos de 14 años. Ustedes ya muy bien lo saben que la ley penal colombiana consagra que ninguna persona tiene disponibilidad de su sexualidad antes de los 14 años. Entonces, antes de los 14 años, nadie, absolutamente nadie, puede disponer de su sexualidad. La sexualidad es algo de lo cual no se puede disponer antes de los 14 años y es una presunción de derecho. Ustedes posteriormente, cuando estén en sexto semestre, pues van a estudiar que existen dos clases de presunciones. Unas presunciones que se denominan presunciones legales, que son aquellos postulados legales que admiten prueba en contrario, y otros postulados que se denominan presunciones de derecho, que son aquellos postulados jurídicos o postulados legales que no admiten prueba en contrario. Esto es, si ustedes llegaran a defender a una persona procesada, ya sea por acceso carnal abusivo con menor de 14 años o por actos sexuales con menor de 14 años, indistintamente que ustedes llegaren a probar que efectivamente la víctima consintió las relaciones, de hecho ella las quería, siempre será delito porque el consentir las relaciones por parte de la víctima no es eximiente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque antes de los 14 años no se puede disponer de la sexualidad, así se quiera hacerlo. Así se quiere hacerlo. Esta norma es un poco criticada, pero con esta norma es la que nos regimos, esta norma es la que nos rige. Entonces, pues tenemos que aplicar las normas que rigen nuestro ordenamiento penal. Ricardo, cuénteme. Doctor, buenos días. Buenos días. Y buenos días, Póngame la compañero. cámara, Ricardo. No,
Listo. Ahí me surge una duda, Doc, y es, con menor de 14 años se ha visto en varios casos que el menor de 14 años, normalmente quien denuncia son sus padres, ¿cierto? O quienes estén ejerciendo la tutoría de eso. Pero que esos menores no son sujetos a interrogatorios o algo así. No, ellos claro que son sujetos de interrogatorios, de entrevistas, de hecho, si son mayores de 12 años y se llegare a determinar que eventualmente en el juicio, porque en el juicio tendrán que ir a rendir su correspondiente interrogatorio, si se llegare a determinar que en el juicio faltan a la verdad, también serán sujetos de investigación y sanción, ya no por la justicia penal, sino por parte de la justicia penal para adolescentes, por el delito de falso testimonio. Claro que sí, ellos van y todas las etapas, de hecho, las labores investigativas por parte de la Fiscalía eventualmente involucrarán recepción de declaraciones y de testimonios. Claro que sí. Perfecto. Listo. ¿Qué nos dice Daniel? Profe, buenos días. Buenos días. Una preguntita respecto, no sé si de pronto lo vaya a decir más adelante o, bueno, respecto a los padres, por ejemplo, ¿cuál sería la responsabilidad de los padres si estos no quieren que el niño denuncie, no dejan que el niño denuncie? ¿Cuál sería la responsabilidad de los padres que, Daniel? Si impiden de pronto que un menor de 14 no denuncie la situación, pero pues después termina saliendo a la luz, por ejemplo. Pues eventualmente ellos podrían estar incursos en un delito de obstrucción a la justicia, Daniel. Correcto, pero no entra de pronto como si fuera una complicidad, por ejemplo. No. Y venga, le pregunto, y les pregunto a todos, aprovechando que Daniel tiene el uso de la palabra, ¿cómo va la 29221? Veo que va mal. Y lo digo, y veo que Daniel va mal, ¿por qué? Porque la 29221 le da la respuesta a Daniel. Entonces, si Daniel hubiese leído en la totalidad la sentencia 29221 en su totalidad, ya tendría la respuesta, pero no, Daniel, venga, le voy a comentar y anticipándome a su lectura de la 29221, y ojo, porque esa es para mañana ya. Cuando una persona es cómplice de un delito es porque aporta al delito. Ojo, es porque aporta, siempre. Ya llevemos ese concepto claro. Una persona es cómplice de un delito cuando aporta, ojo, da un aporte. Ese aporte puede ser antes, durante o después del delito, pero está aportando. Por ejemplo, Daniel, si yo llego a su casa y le digo, ¿qué hubo, Daniel? Mire, acabé de robarme esta moto, ¿por qué no me hace el favor? Y me la guarda. Y usted la guarda. Usted entonces está ayudando a entorpecer, digamos, el normal accionar de la justicia, pero está contribuyendo de una manera posterior o antes. Bueno, la ayuda, se tiene que prestar una ayuda a la comisión del delito, sino que esa ayuda no tiene que ser tan importante o tan fundamental, porque si eventualmente, o como lo llama la sentencia 29221, que el aporte debe ser esencial o debe ser funcional, ese aporte funcional. Pero, Si el aporte es muy importante y el aporte es muy esencial, ya no hablamos de cómplice, sino hablamos de coautor. ¿Listo, Daniel? sí, profe, permítame de pronto agregar algo más como un ejemplo a lo que me está diciendo de parte de la coautoría. Y si lo vemos desde un lado como más familiar, por ejemplo, el victimario es familiar de estos padres, igualmente ellos lo saben, pero igual deciden guardar silencio. Sí. Eh, Igualmente no pasaría ahí sí ser una complicidad porque al final los padres saben quién es, saben la acción que hizo, igual decidieron guardar silencio e impedir que el menor hablara. Claro, Daniel, pero nótese que eh, cuando usted conoce de un delito, digamos, conoce de un delito, y no lo denuncia o impide que otro lo denuncie, pues esa conducta ya está consagrada como delito, es autónoma, esa conducta se denomina omisión de denuncia.
Usted debiendo tener la obligación de denunciar no lo hizo. Y estos padres tenían la obligación de denunciar. ¿Por qué? Pues porque son los representantes legales de esa menor. Y tienen la obligación de hacerlo, pero si no lo hacen estarían incursos en el delito de omisión de denuncia. Pero en el de complicidad no, porque ellos no ayudaron, no aportaron nada al delito. Ellos no aportaron. ¿Listo? Entonces, Daniel, para que haya complicidad, el procesado, en calidad de cómplice, deberá prestar una ayuda al delito. Él da una contribución. Y la contribución no puede ser no denunciar, porque no denunciar ya está consagrado como un delito autónomo, ya es un delito propio. Listo, profe. Vale, ¿qué Ya nos me dice salió la Nata? duda, gracias. Vale, Profe, buen día, ¿cómo está? buenos días. El profesor Edgar nos alcanzó a hablar algo sobre el error de tipo. Esas niñas de 13 años que parecen de 17, 18 años. Igual, tú acabas de explicar que en este caso, contra la menor de 14 años, esa presunción de derechos no admite prueba en contrario. Ahí, digamos que yo como defensora de este supuesto sujeto activo de esa conducta punible, ¿qué podría alegar ahí? Si yo veo que esa menor de 13, pues no parece de 13. No, Claro, pero ven, te pregunto, Nata. No en todos los casos, ojo, no en todos los casos, pues tú lo sabes mejor que nadie, no en todos los casos las niñas de 13 parecen de 18, pero en algunos casos sí, en algunos casos, de hecho no parecen de 13, no exageremos, tienen 13 pero parecen de 15 o 16. De pronto por su vestir, por su desarrollo corporal, por su forma de ser. Hay muchos indicativos que le pueden llegar a decir a una persona que esa niña no tenía 13 años. Y efectivamente los tenía. Pero cada caso en el cual una niña de 13 años que parezca mayor, cada caso se tendrá que analizar individualmente. Y lo que se debe analizar, Nata, en este caso, es una circunstancia que se denomina la posibilidad de actualizar el conocimiento. Así se denomina, básicamente, la posibilidad de actualizar el conocimiento, y voy a tratar de explicarlo. Mire, Nata, vamos a colocar dos ejemplos. El primero, un señor o un tipo de 18 años o de 19 tiene su novia. La novia tiene 13. La novia lo engaña y le dice, no, yo no tengo 13, yo tengo 15. Tengo 15. Y el muchacho de 19 la observa y efectivamente su desarrollo corporal y su forma de ser y su forma de decir y muchos aspectos le pueden llegar a indicar a este muchacho que efectivamente tiene 15. Pero llevan 6 meses de novios y tienen relaciones sexuales. Pregunto, Nata, este muchacho tuvo la oportunidad de indagar que ella no tenía 15, sino que era 13, después de 6 meses de relación. Entonces uno podrá decir, sí, eventualmente él pudo haber indagado por otro, digamos, ya había 6 meses de conocerla, ya pudo haber conocido sus amistades, de hecho, eventualmente pudo haber conocido su familia, pero ya hubo un lapso en el cual hubo un conocimiento mutuo. Y en ese lapso, pues eventualmente el muchacho pudo haber actualizado el conocimiento. O sea, actualizado el conocimiento pudo haber salido del error. Él pudo haber constatado que la niña efectivamente tenía 15 o que de pronto le estaba mintiendo. Entonces, en ese caso, pues será más difícil probar el error de tipo. Pero sí es válido, o sea, sí se podría probar. Claro que es válido, pero es que, ojo, cuando yo digo que no admite prueba en contrario, quiere decir que no podrá arrimarse a una prueba que indique que la niña o que la víctima quería y consintió las relaciones. No, siempre será delito, siempre será delito. En este caso no es delito, no porque la niña quiera o no quiera, sino porque el autor estaba en un error, estaba plenamente convencido de que era distinto. Pero volvemos. ¿Qué puede pasar si
el muchacho conoce en una fiesta, ojo, acabo de conocer a la muchacha en una fiesta, y la muchacha le dijo, tengo 16. Y el muchacho la observa y efectivamente es una muchacha con un desarrollo corporal como de 16 años. Y en esa fiesta, producto de la atracción que surgió en esa fiesta, tuvieron relaciones sexuales, allá en la misma fiesta. Entonces culminó la fiesta con las relaciones sexuales, o con el acceso o con el acto. Entonces se preguntaría uno en este caso, la persona que está siendo procesada tuvo la oportunidad de actualizar su conocimiento. La respuesta es no, no, porque acabo de conocerla y la observa. Ahora, si la acaba de conocer, pero esa niña no tiene un desarrollo corporal de 16, sino de 12 u 11, pues claro, pero entonces mira que cada caso es completamente distinto, Nata, pero siempre se podrá alegar el error de tipo. A donde yo voy es que alegar el error de tipo no quiere decir que no se pueda arrimar ninguna prueba en contrario, no. Quiere decir que se podrá alegar que esa persona estaba equivocada, que estaba en un error, que vivía en un mundo irreal. El procesado vivía en un mundo irreal porque él pensaba que la víctima tenía más de 14 años. Entonces estaba en un error. Pero cuando yo digo que no se puede arrimar una prueba en contrario es que siempre se partirá de la base que nadie, absolutamente nadie, tiene disponibilidad de su sexualidad antes de los 14 años. Por eso yo soy de los partidarios que a las personas no deberían, o sobre todo a las damas, no deberían celebrarle los 15 años, no, deberían celebrarle los 14. Porque a los 14 es que la ley les da la posibilidad de disponer de su sexualidad, no a los 15. Entonces, si vamos a celebrar algo, celebremos los 14, no los 15. Cuénteme, Kevin. Gracias, profe. Vale. Nada, doctor, en ese caso me hizo acordar de una de las clases del doctor Edgar, cuando él nos comentaba sobre eso, en esos ejemplos, decía que él con unos amigos siempre les pedía identificación. Decía que por allá en Tierra Caliente siempre había mujeres que se desarrollaban más rápido, entonces que eso era de tenerle mucho cuidado. Y ahora sí lo que iba a decir, doctor, y discúlpeme por intervenir de esta manera, quería saber, con base en la sentencia, como hay una multiplicidad de temas, ¿qué es lo que se va a evaluar? Discúlpeme. En la 29221 se va a evaluar desde la hoja 1 hasta la hoja 100. Perfecto. Cualquier cosa. Esa sentencia es muy Listo, enriquecedora, es muy enriquecedora y por eso cualquier cosa será objeto de evaluación. Lo único que se delimita es que esa es esa sentencia, ese es el ámbito de aplicación de la evaluación, solo la sentencia. ¿Vale? Ok, listo, doctor, muchas gracias. Vale, perfecto. A ver, ¿quién más? Doctor, una consulta. Uy, doctora, pero es que las consultas generan honorarios, pero bueno, Sí. cuéntemelo todo, María. Disculpe, a ver, yo buscando en internet, ¿proceso es lo mismo que sentencia? Sí, es lo mismo que sentencia. Es lo mismo que Sí, sentencia. porque a veces es proceso más no sentencia. Sí, claro, son sinónimos, o radicado, a veces también aparece como radicado, proceso, sentencia, es el número interno que le asigna la Corte Suprema de Justicia al expediente. Gracias. Vale, perfecto. ¿Quién va a hacer alguna? No, bájenme la mano cuando hayan hecho la intervención, pues para yo saber quiénes continúan con alguna duda. Efraín, cuénteme. Doctor, compañeros, muy buenos días. Es cuando de pronto este delito del artículo 208 tiene un agravante y es que la víctima o la persona o la mujer o la joven, como se le quiera decir, termina con un estado de embarazo, termina en embarazo. Yo lo digo porque en mi pueblo, yo soy de UNE, Cundinamarca, se ven muchos esos casos, menor de 14 años, y quien denuncia o quien pone en conocimiento de las autoridades este caso son en el centro de salud, o las personas cuando la niña va al control o pone en conocimiento que está en embarazo para continuar el tratamiento, y entonces ya ahí empieza la comisaría, empieza las demás autoridades del municipio que indagar qué fue lo que pasó, que poner la denuncia,
pero yo lo he visto por experiencia, muchos de esos casos quedan así porque dicen que es más agravante antes encarcelar al padre de ese bebé que viene en camino que dejarlo que esté libre para que responda por él. Entonces queda como en impunidad muchos de esos. Pero no en impunidad, sino la víctima pues que ella y demás y eso, entonces es como complejo ese tema. Claro, pero Efraín, acuérdese que así la víctima quisiera, no es un eximente de responsabilidad penal el hecho que la víctima quiera, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de dos temas para un ejemplo, de hecho no para un ejemplo, para una pregunta que les voy a realizar con relación a un caso parecido al que nos comenta Efraín, pero para contextualizar mejor ese caso necesitamos ver dos temas o por lo menos repasarlos, porque de pronto ustedes ya lo vieron con anterioridad, que son las circunstancias eximentes de responsabilidad penal del artículo 32 y otro tema que se denomina la prescripción de la acción penal. Entonces, vamos a unir esos dos temas junto con el artículo 208 y vamos a analizar un caso. Pero sí, lo que dice Efraín es eso pasa, digamos, comúnmente, pero acordémonos que absolutamente siempre que se realicen o accesos o actos sobre una persona menor de 14 años, siempre será delito. ¿Qué nos dice Daniel Granados? ¿Dejó la mano levantada o va a seguir o va a hacer alguna otra acotación? No, profe, una acotación respecto Cuénteme. a lo que se estaba hablando del error de tipo. Ajá. Por ejemplo, ahí entra una falsa documentación por parte del menor, por ejemplo. Sí, puede ser, claro que sí, si se logra determinar probatoriamente que el menor utilizó un documento de identidad falso, pues eventualmente pues una persona estaría incursa en el error. ¿Listo, Daniel? Listo. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Zulma? Doctor, yo tengo una pregunta. Es decir, que en el caso, por ejemplo, en estos casos donde de cierta manera se da como una instrumentalización de las menores de edad, hablemos para ser más específicos, un caso de una chica de 13 años, 12 años, que ya son un poco más conscientes de la realidad, pero su mamá de cierta manera, puede atacarme, de cierta manera por X o Y circunstancias, la induce a que la persona para que cometió acto sexual abusivo con ella. Dentro del proceso se genera el proceso, pero dentro de ese proceso se evidencian inconsistencias en la versión de la niña. La mamá pasaría, si se logra evidenciar eso, la mamá pasaría a tener una responsabilidad penal o simplemente civil por la actuación de ella. Claro, entonces, a ver, Zulma, vamos a imaginarnos un caso. Resulta que una dama es madre de una niña de 12 años. Y esa dama se quiere vengar de algún tipo. Por alguna razón quiere vengarse. No sabemos cuál, pero hay un ánimo de venganza, digamos. Y utiliza como herramienta para esa venganza, utiliza a la niña. Entonces le dice a la niña, ve y denuncia, o vamos y denunciamos si tú manifiestas que este tipo te tocó o te penetró, cualquiera de las dos. Y entonces empieza el proceso contra esta persona por el delito ya sea de actos con menor de 14 años, actos sexuales o acto carnal con menor de 14 años. Y la niña dice que en su primera salida ante la fiscalía, cuando va a interponer la denuncia, ella tiene que hacer un relato de los hechos. Y en el relato de los hechos dice que eso se presentó 4 veces y que se presentaba de día, cuando la mamá salía a trabajar y el señor llegaba a la casa y la tocaba. Un ejemplo hipotético. Después de la denuncia, la niña es entrevistada por un funcionario de la fiscalía y ya en la fiscalía ya no dice que eran 4, sino que fueron 10. Y que eso no fue de día, sino también fue de día y de noche. Ya, entonces ya empiezan a haber como algunas inconsistencias entre las distintas salidas de la menor. Y nuevamente cuando la niña es valorada por medicina legal, no dice que fueron 10, sino que fue 1. Y que fue de día, de noche y los fines de semana. Y otra versión
en el juicio. Bueno, partamos de la siguiente base. No siempre que hay inconsistencias, podemos determinar fehacientemente mentiras. No siempre. El juez tiene que valorar qué clase de inconsistencias son. Por ejemplo, si a nosotros nos ocurre un hurto, si a nosotros nos hurtan, nos atracan, por ejemplo, hay circunstancias que se pueden llegar a olvidar con el transcurso del tiempo y hay circunstancias que no se olvidan. Por ejemplo, si a Zulma la atracan hoy, si Zulma sale de su residencia hoy, un tipo que es de raza negra, Zulma nunca olvidará que un negro fue el que la atracó. No podrá decir, no, es que a mí, dentro de 5 o 6 años, no podrá decir, no, es que no era un negro, era un blanco. No, esos aspectos no se olvidan. De pronto se puede llegar a olvidar qué día era. Hoy es, ¿qué? 7 de abril, yo no sé qué día es el 7 de abril. De pronto, 8 de abril. Eso, de pronto el día sí se llega a olvidar. Dentro de 5 años se podrá llegar a olvidar qué día exactamente era, o la hora. Uno podrá determinar o que era en la mañana o era en la tarde, pero la hora exacta, pues hombre, eso se puede llegar a olvidar. Pero, por ejemplo, esas circunstancias, si la persona era un afrodescendiente o era una persona, un mono, o si la atracó un enano, eso no se olvida con el transcurrir del tiempo. Entonces, toda inconsistencia o toda, digamos, todas esas variaciones de las distintas salidas de los testigos se tienen que evaluar por parte del juez. Eso es lo primero. Lo segundo, y para responder la pregunta de Zulma, si se logra determinar que efectivamente la niña fue manipulada para ejercer alguna venganza, pues en este caso, la niña fue objeto de una, bueno, como tú lo llamas, instrumentalización. A ella la utilizaron como herramienta para una venganza. Y en ese caso la mamá, si se logra determinar que la mamá fue la persona que la utilizó como herramienta, tendrá que responder por un delito que se denomina falsa denuncia contra persona determinada. Ese delito será el que tendrá que responder la mamá. Falsa denuncia contra persona determinada, porque tampoco uno puede llegar a interponer denuncias por hechos que son completamente falsos contra personas que nada tuvieron que ver. Entonces, eventualmente, en ese caso, se tendrá que investigar a esa persona. Falsa denuncia. De hecho, ustedes saben que a veces estas consultas o esa pregunta que me hace Zulma, me la han hecho algunos ex alumnos, algunas personas que tuvieron la experiencia desagradable de ser mis alumnos, pero hoy en día son abogados litigantes. Hoy en día son abogados litigantes. Y me llegan con casos a veces, pues, son abogados litigantes y aparte de eso hay una mediana relación de amistad. Hoy en día me dicen, mire, profe o Nelson o como quieran decirme ya hoy en día, tengo un caso así, como el que dice Zulma. Una persona, de hecho ocurrió hace poco en que una mujer, esposa de un médico, le dijo a las niñas que denunciaran a su papá, indicando que su papá las había tocado. El papá estuvo 2 años en la cárcel y se determinó que el papá nunca las había tocado. Y de hecho el médico lo violaron en la cárcel. Y se determinó que todo eso era parte de una venganza por parte de esta mujer contra este médico por alguna infidelidad que tuvo el médico. Pero hoy en día la procesada es la mamá, porque utilizó a esas niñas como herramienta para la venganza contra el médico. Entonces, en esos casos, lo que yo recomiendo es que inmediatamente la persona sepa que ha sido objeto de una denuncia penal, interponga otra denuncia penal contra esa persona por la falsa denuncia. Y entonces así se van llenando de motivos, porque el juez le dirá, oiga, si usted supo que lo denunciaron y supo que esa denuncia era falsa, ¿por qué no denunció eso si sabe que eso es un delito? Se llama falsa denuncia. ¿Por qué no lo denunció?
¿Por qué viene hasta hoy, 5 o 6 o 3 o 4 años después, a decir que todo hacía parte de una artimaña o de una venganza? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Si yo veo que yo estoy siendo objeto de un delito, inmediatamente procedo. Y más, bueno, también siempre toca analizarte quiénes son las personas. A veces son personas que tienen un poco nivel cultural, otras que tienen bastante nivel cultural, pero todo eso se tendrá que analizar. Pero sí, básicamente, Zulma, esta persona responderá por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Kevin? Muchas gracias. Sí, de acuerdo con lo planteado por lo que estaba diciendo Zulma y sobre la falsa denuncia, en el mismo Manual Único de Policía Judicial, cuando habla sobre la noticia criminal, dice que la función de policía judicial en ese caso es recibir de fuentes formales o no formales la respectiva noticia criminal. ¿Y qué me dice de acuerdo al artículo 89, perdón, 68 sobre la falsa denuncia? Y en ese caso siempre se lo pone presente a la persona cuando va a formular dicha denuncia. Muchas gracias, doctor. Sí, claro. Y es que básicamente una denuncia se presume que es bajo otro también. Pero bueno, vamos a estudiar. Vamos a repasar. Vamos a repasar el artículo 32 para el ejemplo o el caso que yo les voy a colocar. A ver qué solución le damos, mis doctores. Ah, bueno, a Javier, cuénteme, Javier, que tiene la mano levantada, por favor. Doctor Nelson, muy buenos días y buenos días a todos los presentes. Hacía alusión para el ejemplo que traía hace un momento acerca de la falsa denuncia. Quisiera que, si usted es tan amable, nos recordara en qué artículo está esa falsa denuncia para profundizar sobre el mismo. Claro que sí. Espérenme un momento, hermanito, porque yo no me memoricé el artículo, si no me lo he memorizado ya, pero ya inmediatamente. Doctor, es el artículo 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Penal. No, es el artículo 436, doctor. Es 436. Igual después vamos a dedicar de pronto media sesión solo a hablar de la falsa denuncia, ¿listo? Como delito. Entonces, porque a veces uno puede llegar a denunciar a alguna persona porque sospecha de ella, ojo, sospecha de ella, pero al final se logra determinar que no era esa persona sino otra, sino cuando se estructura efectivamente la falsa denuncia. Pero vamos de pronto la otra semana vamos a destinar de pronto, ojalá una sesión única y exclusivamente al delito de falsa denuncia. ¿Listo, Javier? Muy amable, doctor. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Ricardo? Bueno, Ricardo se nos fue. Bueno, listo, mis doctores. Entonces les decía que el artículo 32 del Código Penal nos consagra unas circunstancias que se denominan circunstancias de ausencia de responsabilidad. Cuando yo enseño el artículo 32, empiezo lo siguiente. Vamos a estudiar cuando al parecer una conducta es delito, de hecho, eventualmente puede llegar a serlo, pero la persona que lo comete no va a tener ninguna sanción. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de alguna de estas causales del artículo 32, o sea, su conducta se encuentra ajustada a alguna de las causales del artículo 32. Ustedes ya las estudiaron con anterioridad y decía el artículo 32, bueno, cuando la persona dice el numeral primero del artículo 32, de caso fortuito y fuerza mayor. Pues claro, si una persona va con exceso de velocidad en su vehículo, ojo, va con exceso de velocidad en su vehículo, partamos de la base que esta persona está faltando al deber objetivo de cuidado. Y el deber objetivo de cuidado nos indica que cuando una persona conduce vehículos automotores, debe respetar todos y cada uno de los reglamentos del Código Nacional de Tránsito y de las leyes para conducir vehículos automotores, por cuanto la conducción de vehículos automotores es una actividad riesgosa y por eso está reglada. Y reglar una actividad riesgosa que unos límites y ponerle unas reglas a ese ejercicio de esa actividad peligrosa. Pero en un caso hipotético, que una persona va a exceso de velocidad en su vehículo o en su motocicleta o lo que ustedes se imaginen, en su automotor o en su vehículo o en su motocicleta.
va a exceso de velocidad. Entonces partamos de la base que va infringiendo el deber objetivo de cuidado, va violando los reglamentos que consagran cómo se deben pilotear estos artefactos. Pero no por causa, ojo, no por causa de velocidad, sino por causa de una fuga de aceite de otro vehículo que se encontraba adelante. Esta persona pierde el control y atropella a un transeúnte y lo mata. Entonces, en ese caso, cuando ustedes por allá en el primer derecho penal especial, bueno, yo no sé si lo hicieron, pero sí, claro que sí, porque si estudiaron homicidio, pues estarían ante la posible perpetración del delito de homicidio culposo. ¿Y homicidio culposo por qué? Porque fue con culpa, fue ante una falta al deber objetivo de cuidado. Fue o por negligencia, o por impericia. En esos casos, mis doctores, si se lo tendrá que siempre demostrar probatoriamente, que la causa de la muerte no fue el exceso de velocidad, que la causa de la muerte fue la pérdida del control del vehículo a causa de la fuga de aceite de otro automotor. Y si se logra demostrar que el nexo entre la muerte y el accidente fue la pérdida del aceite, pues estaríamos eventualmente en un evento de caso fortuito o fuerza mayor, y entonces esta persona no tendría ninguna responsabilidad. Como segundo, decíamos, se actúe válidamente emitido por parte del titular. Pues acuérdense cuando hablábamos nosotros de las lesiones personales. Y en las lesiones personales decíamos que pues el bien jurídico de la integridad personal es un bien jurídico de libre disposición, que hay bienes jurídicos que uno puede disponer de ellos o que el titular puede disponer de ellos. Y si el titular puede disponer de ellos, pues básicamente si está disponiendo de ese bien jurídico tutelado, pues la persona no tendrá ninguna responsabilidad penal. Esto es la persona que atenta contra ese bien jurídico tutelado. Tercero dice, se obre en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Pues básicamente, si estamos hablando de una orden, por ejemplo, en una diligencia de allanamiento y registro, si se llega a romper una puerta, porque era obligatorio hacerlo y porque las personas que estaban adelantando esa diligencia, pues estaban obedeciendo las órdenes de un fiscal, pues ellos no tendrán ninguna responsabilidad penal. Quinto, dice, se obren en ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Pues básicamente el ejemplo más típico es el del médico, que eventualmente puede llegar a ocasionar unas lesiones, pero está ejerciendo su labor. Y sexto, dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno. El numeral sexto, mis doctores, del artículo 32, trae una figura que ustedes conocen como la legítima defensa. Y esa legítima defensa la plasma el Código Penal de la siguiente forma. Dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Dice, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Dentro del análisis de la figura de la legítima defensa, me corrigen o me actualizan el conocimiento, por favor. El doctor Edgar González les enseñó a ustedes la figura de la legítima defensa privilegiada. ¿La privilegiada? O sea, de verdad no lo recuerdo. No Si sé. no lo enseñó, no lo recordamos. la legítima defensa privilegiada, no la legítima defensa común y corriente, sino la legítima, una subespecie de legítima defensa que se denomina la legítima defensa privilegiada. No, doctor, no enseñó. No. Legítima defensa ofendicular. No. Ah, bueno. Tampoco. Listo. Sí, porque es que a veces los alumnos también dicen que los profesores no les enseñaron nada y uno va a hablar con los profesores y les enseñaron, sino que aquí me queda un poquito difícil entablar alguna clase de contacto con Edgar para preguntarle si les enseñó eso o no. Pero bueno. Pues a mí sí me gustaría, profe, buenos días, que me regalaras como el concepto. Yo vengo de una transferencia externa, entonces no, a mí sí en la otra universidad no me dejaron el concepto tan claro. Vale, ¿y en qué universidad estaba Diana? En la San Martín.
Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, mis doctores, miren que vamos a estudiar este tema y este tema es álgido, este tema es fuerte. De hecho, yo lo enseño de una manera un poquito fuerte, pero pues yo no estoy hablando de menores de edad. Bueno, eso espero, bueno, y tampoco estoy hablando con menores de 14 años, pero voy a tratar de ser un poquito más, voy a tratar de tener el tacto suficiente para enseñar este tema. Básicamente, mis doctores, ustedes cuando aprendieron la legítima defensa, la común y corriente, la legítima defensa pura y simple, pues partamos del... Ah, bueno, Nata, ¿va a hacer alguna acotación? Sí, profe, es que tenía una pregunta frente a la ausencia de responsabilidad. Todos los numerales. Sí, el numeral donde usted en ejercicio de sus funciones y por mandato de un superior Sí. cumple con una tarea asignada. Ajá. Yo sí, en este caso, el tema de los falsos positivos. Ah, bueno, pero es que el falso de los positivos, eso para desaparición forzada, para genocidio y para tortura, no. Ok, pero digamos que si usted como, no sé, eso se presenta mucho en el tema militar y cosas así, de esas decisiones militares. Usted dice que, no sé, vamos a allanar un predio y allanando ese predio hay un cruce de disparos. Espéreme, Nata. Aunque usted no tiene por qué saberlo, pero yo se lo voy a decir. Sí. Ningún militar puede llegar a allanar predios. Ninguno. La PM, Quien ordena el allanamiento de predios es un fiscal. El fiscal es el que ordena. De pronto, a menos de que haya una flagrancia y estén detrás en un combate o lo que sea, pero de pronto algún militar, por muy alto que sea su grado, no puede unilateralmente, por muy general que sea, digamos, por muy general, digamos que es el supergeneral de 50 soles. Es el general que tiene más soles que todo el espacio unido. Quiere allanar una vivienda, no lo puede hacer, está en un delito, estaría incurriendo en un delito, porque para un allanamiento se necesita, ojo, se necesita obligatoriamente que un fiscal dé la orden. Un fiscal tendrá que dar la orden. Ya después se mirará cómo se va a desplegar esa orden. Es como para una captura. Una captura solo se puede presentar de dos formas, o porque un juez lo manda, ojo, un juez, nadie más, ni muy presidente que sea, así se llame como se llame Duque, Uribe o Santos o como quien quieran, Trana o Samper, qué sé yo. Por muy presidente que sea, nadie puede ordenar capturas, solamente un juez, y no todos los jueces, un juez penal. Un juez penal es el que puede ordenar una captura, nadie más, a menos que se presente lo que ustedes conocen, bueno, van a conocer en su octavo semestre como la captura en flagrancia, que más o menos para nosotros es como lo cogieron con las manos en la masa. Pues hombre, si una persona está cometiendo un delito, pues no podemos ir a donde un fiscal, a donde un juez para que dé la orden y el juez lo ordene capturar cuando ya la persona se ha volado. No, si está cometiendo el delito, pues lo pueden capturar. De hecho, lo puede capturar cualquier persona. Así hasta ustedes lo pueden, o nosotros lo podemos capturar. Pero porque sea la flagrancia. Pero por ahí cuando estemos en el artículo 301 del Código de Procedimiento. Pero en lo que, para no salirnos de la pregunta, Nata, en casos de tortura, desaparición forzada, en esos casos no, nada, en esos casos no se puede alegar la obediencia debida. Entonces, si un general le dice a un subalterno o a un subordinado, le dice, vamos a desaparecer a estos muchachos y hacerlos pasar por guerrilleros y a matarlos, esa orden no debe ser cumplida por los subalternos. Si los subalternos la cumplen y alegan que fue una orden superior, no es una causal de eximiente de responsabilidad. Será una causal para otros delitos, pero para esa no. Gracias. Vale, ¿qué nos dice Diego? Buenos días, profe. Profe, una pregunta, y en esos casos de la justicia penal militar, que es juzgada por ejemplo, lo de los falsos positivos, que es como el límite de las cosas. Entonces, ellos no pueden ordenar allanamientos, la justicia penal militar, allanamientos y todo ese tipo de cosas, porque ese era, por ejemplo, lo de los falsos positivos, era el límite que si era la justicia ordinaria lo que les iba a juzgar o la justicia penal. Esa es mi pregunta. Bueno, espéreme, Diego, porque usted me confunde. ¿Cuál es la pregunta? Profe, que el profe decía que no podían hacer, digamos que los militares no pueden hacer allanamientos, que los generales no pueden ordenar
que vayan y revisen y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, en los casos de los falsos positivos que hay, entonces si la justicia penal militar... Espéreme, Diego, espéreme, porque los casos de los falsos positivos no es de allanamientos. Los casos de los falsos positivos es que asesinaron, los militares asesinan a población civil y la hacen pasar por guerrilleros. Sí, profe, pero iban, por ejemplo, para hacer allanamientos, para mirar pruebas, para mirar si había ciertas cosas, se iban, digamos, que a la casa de los militares. No, eso no lo pueden hacer porque, Diego, porque los militares no tienen las funciones de policía judicial. Entonces, un militar no puede recaudar pruebas. Por eso es que se cae el proceso contra Piedad Córdoba. Cuando bombardean ilegalmente, porque es un bombardeo completamente ilegal, y ya voy a hablar por qué. Cuando bombardean ilegalmente el campamento, es un bombardeo ilegal porque se encuentra en otro país. Entonces, por más de que sea Don Reyes el delincuente número 1 y el guerrillero número 1, pues Colombia no podía bombardear otro país. Así fuera a 1 metro, o a 2 metros, o a 3 metros de la frontera, no importa. Tan es otro país a 1 metro como a 2 kilómetros, o a 3 kilómetros, o a 100 kilómetros. Es otro país y fue un bombardeo completamente ilegal. De hecho, eso es un delito penalizado por la Corte Penal Internacional que se denomina el delito de agresión. Pero cuando el ejército bombardea el campamento de Raúl Reyes, llega al campamento después del bombardeo y recauda unos computadores. Y en esos computadores hay mucha información que indica que al parecer Piedad Córdoba tiene algún nexo con la guerrilla. De hecho, la asocian a un nombre que aparece en esos computadores que se denomina la comandante Teodora. Entonces, para la Procuraduría y para la Fiscalía, la comandante Teodora es la doctora Piedad Córdoba. Y empieza un proceso contra Piedad Córdoba. Y los abogados de Piedad Córdoba dicen, ¿y quiénes recaudaron esas pruebas? Dicen, los militares. Los abogados dicen, los militares no pueden recaudar pruebas. ¿Por qué? Porque no tienen funciones de policía judicial. Solo la policía judicial puede recaudar pruebas. Solo la policía judicial puede recaudar pruebas y los militares no son policía judicial, no pueden recaudar pruebas. Y entonces todas esas pruebas son completamente ilegales. Y se cae el proceso de Piedad Córdoba por eso, porque las pruebas son ilegales porque los militares no pueden hacerlo. A donde viene Diego es que si los militares entran a una vivienda con el objeto de recaudar pruebas, pues esas pruebas son completamente ilegales porque los militares no tienen funciones de policía judicial, no de policía, sino de policía judicial. Y la policía judicial son los únicos organismos encargados de recaudar pruebas. Eso es lo primero. Y lo segundo, para que una persona sea procesada por la justicia penal militar se necesitan varios requisitos. Primero, el procesado sea un militar, más que obvio. Segundo, que ese militar esté en ejercicio de sus funciones. ¿Ya? Pero aparte de eso, que esos son como los 2 requisitos fundamentales, pero aparte de eso, se necesita que esté investigado por cualquier delito menos por genocidio, desaparición forzada o tortura. Ojo, genocidio, desaparición forzada o tortura, no. Entonces, si un militar en ejercicio de sus funciones, persona no lo juzgará o no, ni siquiera lo investigará ni lo juzgará, no, ese proceso no se adelantará ante la justicia penal militar, sino ante la justicia ordinaria. Así sea un militar y así esa tortura se hubiese llevado cuando estaba, digamos que, interrogando a alguien. Eso en Colombia nunca se da, que los militares torturen a alguien, eso no se da, eso de pronto es en otro país, pero en Colombia nunca, los militares no torturan en Colombia. Entonces, para que de pronto digan que es que estoy hablando más de los militares, no, los militares no torturan en Colombia, parto de eso es de pronto en otro país. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, Diego. Entonces, cuando usted conozca de un caso, miren, por ejemplo, el caso del año pasado, es un caso que yo conozco medianamente, el caso de los 2 policías que se ven involucrados en el homicidio de un muchacho de apellido Ordóñez, que dicen que abogado Ordóñez no era ningún abogado, estudiaba Derecho. Cuando se gradúe y cuando ejerza, ahí sí hablamos de que es abogado, no era un estudiante de Derecho. De hecho, era estudiante de un compañero mío, un amigo mío, y era hasta mal estudiante. De esos estudiantes que uno los llama y les pregunta algo y nunca aparecen ni en el salón, se quedan callados o aquí en la virtualidad nunca contestan. Ustedes tampoco son ese caso. Ese muchacho que murió sí era ese caso. Entonces,
Ustedes ven los videos de cómo estos dos policías primero le hacen unas descargas eléctricas al muchacho y al parecer, porque pues eso lo tendrán que, se tendrán que definir en algún juicio o qué sé yo, cómo termine ese proceso. Al parecer este muchacho le pegan por allá en un CAI y el muchacho muere como consecuencia de que uno de sus riñones se revienta como consecuencia de una patada y el muchacho muere. Ese caso usted lo tiene claro, ¿cierto, Diego? Sí, Porque ese es el sí, que claro. generó muchas En protestas. Normandía. Ideas. Todos conocimos ese caso. Sí, señor. Esos dos policías están siendo procesados por tortura, porque inicialmente, ojo, inicialmente uno pensaría, ¿son policías? Sí, entonces podrían, ya partamos de la base que si son policías tendrían que estar procesados por la justicia penal militar. ¿Estaban en ejercicio de sus funciones? Sí, claro que sí, estaban, digamos, a ellos los llaman porque ese señor Ordóñez estaba protagonizando una riña, él era un peleonero número 1, entonces estaba en una pelea y lo llaman para eso. Pero la fiscalía indica que ellos torturaron a Ordóñez. Eso dice la fiscalía. Entonces, cuando indica la fiscalía que a Ordóñez lo torturan, inmediatamente ya la competencia no la va a tener sino la justicia ordinaria. ¿Por qué? Por ese delito. Los ordinarios, los militares juzgan a los militares, salvo cuando sean militares y estén en ejercicio de sus funciones, pero salvo desaparición forzada, genocidio o tortura, no. Ya pasa a los ordinarios. Me quedó claro, doctor. Muchas gracias, mi amor. Vale, perfecto. Y para todos, para que sepamos que no siempre los militares juzgan a los militares. Por eso el caso de Dylan lo tienen los militares. Caso de Dylan. Dylan es el muchacho que muere como consecuencia de estas cuestiones de los lacrimógenos por allá en la 19 con cuarta. Entonces ese caso lo tienen los militares, porque fue un militar en ejercicio de sus funciones, pero no estamos hablando ni de tortura, ni de desaparición forzada, ni de genocidio. Nata. Bueno, profe, olvidé bajar la mano. Ah, bueno. ¿Y Ricardo? No, primero disculparme porque ahorita no logré prender el micrófono. Ah, listo. Pero quería referirme precisamente a eso. Antes quería referirme a otra cosa que estábamos hablando del tema del abuso con menor de 14 años, pero aquí quería también referirme al tema de Dylan, ¿sí? Porque era, digamos, efectivamente era el policía o el personaje del SMAT que estaba en función de, digamos, de obedecer órdenes superiores. Pero si usted me permite, quería referirme a otro caso que sucedió en el municipio de Espinal, Tolima, con relación y quería también, y eso hacía referencia también a lo que dijo un poco el compañero Daniel Granados, y era que habían varias denuncias de abuso con menor de 14 años, pero era la circunstancia donde el juez se dio cuenta que habían acciones repetitivas, ¿sí? Y voy a contar, si usted me lo permite, el caso en 2 minuticos. Entonces, en aras de las ferias y fiestas de San Pedro de Espinal, en diferentes años habían denuncias por abuso sexual con menor de 14 años. Y era que se había cogido curso que niñas menores de 14 años acostaran con músicos o con personas que estaban en el mundo del espectáculo, y al momento de ellos retirarse, sus familiares, obviamente, o sus tutores, los amenazaban o los extorsionaban de que se había metido con un menor de 14 años y les pedían un dinero a cambio de no denunciarlos, ¿sí? Varios denunciados fueron condenados, pero el juez de su momento se dio cuenta que esa acción era muy repetitiva, ¿sí? Y que habían incluso policías, ¿sí?, que estaban dentro del caso. Y para ese juez le causó, y un abogado seguramente muy acucioso, lo que hizo fue recaudar todos esos casos, porque ya no era normal que fuera uno, sino eran varios músicos, que realmente fueron músicos, que estaban condenados por este caso. Y entonces para el juez efectivamente lograron probar que los policías o la patrulla de policía eran en repetidas ocasiones los mismos, ¿sí? Y que hoy efectivamente estos policías están acusados por complicidad, ¿sí?, en ese delito, ¿sí? Entonces esa, digamos, puede, y era mi pregunta inicial de por qué el menor de 14 años antes no era, no era posible
interrogarlo o hacerle ese tipo de cosas, porque efectivamente son unas niñas de 13 y 14 años que parecían de 20, 21 años, ¿sí? Pero quería referirme a ese caso, pero no me quiero devolver, sino sigamos con el tema de los eximentes de responsabilidad. Era eso, doctor, lo que me quería manifestar hace rato. Listo, Ricardo. Se me olvidaba acotarles que otro de los requisitos sine qua non para que la justicia penal militar tenga aplicabilidad es que el delito por el que se procese al militar tenga que ver con sus funciones, ¿no? Tenga que ver con sus funciones, porque acuérdense del caso de los militares que al parecer, ojo, siempre digo al parecer porque la única persona encargada de decir si una persona es culpable de un delito es un juez, no nosotros. ¿Por qué? Porque sobre sus hombros descansa una presunción que se denomina la presunción de inocencia. Todo el mundo se presume inocente. Ojo, todo el mundo se presume inocente hasta tanto un juez no diga lo contrario. Y esa sentencia está en firme. Pero antes es inocente. Por eso yo utilizo esas palabras de al parecer. Pero acuérdense, mis doctores, que hace poco al parecer unos militares violaron a una chica indígena. Eso nada tiene que ver con sus funciones. Los militares no están allá para violar niñas. Entonces, ese es otro de los requisitos para la aplicabilidad de la justicia penal militar, que el delito procesando tenga que ver con sus funciones. Entonces, por eso en el caso de estos militares están siendo también procesados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar. Eso se me había olvidado decirles y es sumamente fundamental. Bueno, entonces vamos a hablar de la legítima defensa. Pues cuando ustedes estudiaron la legítima defensa, mis doctores, pues básicamente la entendieron como cuando una persona está, bueno, una persona o un tercero, ojo, una persona o un tercero, están siendo víctimas de una agresión. Entonces, la persona o el tercero están siendo víctimas de una agresión. Y esa agresión, acorde con lo que consagra el artículo 6º, esa agresión es actual o inminente. Entonces, están agrediendo. O me están agrediendo o están agrediendo a un tercero. Partamos de la base que uno puede ejercer la legítima defensa o contra su propia existencia, o contra su propia corporeidad, o contra su propia humanidad, o en favor de uno mismo o en favor de un tercero. Si ustedes ven que a un tercero lo están agrediendo, pues ustedes pueden actuar en legítima defensa de ese tercero. Y ese tercero está siendo objeto de una agresión. Ojo, está, no estuvo. No, está siendo objeto de la agresión. No hablamos de estuvo, porque no pueden ustedes decir, no, es que yo me defendí porque ayer me estaban agrediendo y hoy me defendí. No, ya no. Está siendo objeto de la agresión, no estuvo. Partamos de la siguiente base, que por eso el mismo artículo nos dice actual, es actual. No es que ya fue pasada, no. La agresión se tiene que presentar en esos momentos en que se está también, en que se va a hacer uso de la legítima defensa. Y esa agresión tiene que ser inminente, aparte de ser actual, tiene que ser inminente, tiene que ser grave. Tiene que ser una agresión grave para que una persona se defienda. Lógicamente, cada caso tendrá su análisis distinto, les repito. Pero sí que, a ver, un ejemplo, si el ladrón me coloca a mí una pistola en la cabeza, pues hombre, ¿qué más agresión súper actual y súper inminente y súper grave? Pues que estoy haciendo objeto de una amenaza de muerte. Pues si me defiendo y eventualmente cego la vida del ladrón, pues en ese caso la defensa será proporcional a la agresión. Pero la pregunta que me surge es la siguiente, y ustedes, pues, ojalá me ayuden a resolver esa duda o esa inquietud que tengo. La pregunta es, mis doctores, una persona podrá defenderse o podrá hacer uso de la legítima defensa sin que haya agresión. Ojo, sin que haya agresión, o sea, no existe agresión, no existe ninguna agresión. Entonces, un caso, una persona podrá matar a otra, ojo, podrá matarla sin que esa otra lo esté agrediendo. ¿Qué nos dice Charles? Doctor, no iba para esa pregunta, pero considero que
que depende de muchos factores. Si, por ejemplo, esta persona o este delincuente ingresa a mi residencia y, digamos, atenta contra no sé, ay, usted dice que no hay algún tipo de violencia. No, yo estoy diciendo que no existe agresión, Charles, agresión. ¿Que no existe una agresión? No, ninguna, no existe absolutamente ninguna agresión, porque si una persona atenta contra su residencia y se está hurtando sus bienes, pues claro que hay una agresión contra su patrimonio. Doctor, por ejemplo, en el caso de un hurto, de cualquier hurto, cuando hurta una motocicleta o un vehículo, pues el delincuente utiliza o intimida con un arma de fuego. Claro, Entonces, pero hay cuando una aparece... agresión, hay una agresión. ¿Hay una agresión? Claro, es que, ojo, cuando yo hablo de agresión no es que nos estén violentando, sino que haya un atentado contra un bien jurídico. Si Charles ve que un ladrón entra a su casa y está depositando en una bolsa el televisor, el computador, pues claro que lo están agrediendo. ¿Lo están agrediendo cómo? Están agrediendo su patrimonio económico. Le están despojando de unos bienes. Aquí hay una agresión terrible contra el patrimonio y entonces Charles se defiende. Pero la pregunta es, sin que exista ninguna, ojo, ninguna agresión, ninguna, ¿uno podrá defenderse y matar a esa otra persona? Doctor, es que lo que entiendo es que, por ejemplo, en el caso de que el delincuente esgrima un arma sin necesidad de accionarla, o sea... Ah, no, pero hay solamente es el agresión, impacto porque yo no puedo esperar a que venga, dispare primero para yo defenderme, ¿no? Pues, hombre, si me está amenazando con un arma, pues hay una agresión, más que obvio. Ya, doctor, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en el momento en que se saca o el delincuente esgrime esa arma, Ya pues hay yo una agresión, estoy ya la siendo hay. intimidado. Pues yo debo reaccionar Claro, con el de claro, Charles, evitar. pero usted no me está dando la respuesta. Es decir, no hay agresión, no hay. Ay, No hay, en un caso hipotético en que no haya ninguna agresión, ojo, ninguna, no lo están amenazando más, no le están hurtando, nada, y usted, otra persona, ¿usted podrá alegar la legítima defensa? no, señor. Listo. Entonces la respuesta de Charles es falsa. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice Wilson? Buenos días, profe. Muchas gracias, profe. Yo pienso que tampoco no se podría alegar el uso de la legítima defensa, pues porque no hay proporción. Tendría que ser Listo. con una proporción de fuerza. Claro, y si no hay agresión, pues ¿cómo va a haber una proporción entre agresión y defensa? Pues si no hay agresión. Exactamente. Entonces, listo, Wilson. Vamos a hacer en un caso hipotético en que yo estuviera en un examen. Entonces, para el alumno pasado, Charles, la nota, el examen es 0. Para Wilson también es 0. Se junta con su amigo Charles y comparten la misma nota. Diana. Pienso que sí podría tipificarse la legítima defensa porque dice agresión actual. Puede que no haya actual, pero sí puede haber una inminente. Sí, pero dime un ejemplo en que no hay agresión. Ojo, es que estoy diciendo es que no hay agresión, ni actual ni nada, nunca la hubo. Y la persona mató al otro, pero nunca hubo agresión, nunca la hubo. Pues igual la legítima defensa está para proteger un bien jurídicamente tutelable y no siempre se está vulnerando cuando hay agresión. Hay otros modos de que esté en peligro un bien. ¿Cómo cuál, Diana? Bueno, pues no sé, no se me ocurrió ahorita ninguno. Claro, Diana, pero entonces, ojo, porque lo que está hablándonos, yo no lo entiendo. Dice, puede ser inminente la agresión. Deme un caso de que sea inminente la agresión y uno se defienda. No sé, no sabría. No lo hay, es que no lo hay, no lo hay. La agresión tiene que existir. Entonces dice una persona, pero es que de pronto si saca el arma, pues hombre, si saca el arma de fuego ya hay agresión. Con solo mostrármela, ya me está agrediendo, me está amenazando con el uso de esa arma, así no la accione, pero ya hay una agresión. Si me está hurtando, si yo observo desde acá que allá tengo mi auto estacionado y a una persona que se está robando el espejo, pues ya hay una agresión, está en una agresión no contra mi persona, pero sí contra mi bien, contra un bien mueble mío, contra mi patrimonio económico, hay una agresión. Pero entonces la pregunta es, sin que exista ninguna agresión, Diana, yo te observo, físicamente, no aquí por la virtualidad, pero si físicamente te observo, ¿tú podrías matarme?
No, señor. Bueno, entonces tú tienes la misma nota de tus dos compañeros anteriores. ¿Qué nos dice Kevin? En ese caso yo creo que no hay eximiento de responsabilidad, doctor, porque pues no está en este caso, se está agrediendo un derecho. O sea, no existe agresión. No existe agresión, obviamente no. En ese caso se estaría tipificando el delito de homicidio. Claro, Kevin, espéreme. Antes de que continúe, usted entra al mismo grupo de sus demás compañeros. Su respuesta es 0, su nota es 0, Kevin. Y voy a decir por qué, ¿no? Porque yo no puedo decir que la nota es 0 y del por qué, bueno, este profesor de dónde sacó eso. ¿Listo? ¿Quién me dice? Doctor. Claudia. Doctor, buenos días, ¿no? Pues solo me queda decir que usted se lo une a la mataría nota de por sus sospecha. compañeros. No, que lo mataría por sospecha porque no sé si me agredió o no, porque No, ahí no, difícil. pero ojo, porque ya entramos a terrenos que no son jurídicos. Esos ya son terrenos que no son jurídicos, que lo maté por sospecha, eso ya no es jurídico. Lo que yo voy a tratar aquí de enseñar, y veo que Edgar no lo enseñó. No, profe, es que, o sea, al principio la verdad estaba de acuerdo con Wilson y con el señor Charles, que yo decía, bueno, pues si yo veo que hay un indicio de que me puede hacer daño, pero como usted lo reitera, no lo hay, es que no lo hay. Entonces, no hay agresión, no hay ninguna agresión. Exacto. Pero vamos a ver en qué casos, ¿listo? O sea, esto no es en todos los casos, tiene que ser un caso muy específico. ¿Qué nos dice? ¿Quién más aquí está? Marisol Osa. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, bueno, tengo una duda. Cuando hablamos de legítima defensa, agresión, ¿siempre o se puede una agresión verbal? No, Marisol. O sea, que lo hayan amenazado. Espérate, Marisol, la agresión... O amenazado a un tercero. La agresión se puede presentar de muchas formas, Por ejemplo, lo que yo decía anteriormente, Marisol, si yo te pego un puño, pues es más que de bulto que existe una agresión. Pero es una agresión como tú la denominas física. Pero si yo ingreso a tu vivienda y me hurto el televisor, es una agresión. Claro que es una agresión. Pero no física, es no es una contextual. física, pero cuando habla el código de agresión, no tenemos que tener en cuenta el concepto popular de agresión, que es que me están pegando o me están amenazando. No, es una agresión contra un bien jurídicamente tutelado. Ojo, es una agresión contra un bien que tengo. Entonces, no es la agresión física, sino la agresión contra el bien jurídicamente tutelado. Entonces, en ese caso, es más, te digo, oiga, Marisol, usted es una gran doble, guay. Ustedes saben más que yo de esas cosas. Entonces, claro que hay una agresión. Ahí te estoy agrediendo de una forma verbal y estoy atentando o contra tu honra o te estoy haciendo imputaciones deshonrosas. Porque qué tal que yo o Marisol me diga, oiga, profesor, es que usted es un ladrón. Hombre, pues qué más agresión que esa. Eso es un delito que se denomina calumnia. Está calumniando, eso es una agresión. O me diga, oiga, profesor, claro, entonces las agresiones no es... Listo, profe. Entonces, física, sino voy a de muchas formas. Digamos que la persona no me está agrediendo a mí, pero sí a un tercero, un hijo, claro, que lo haya, bueno, que le haya dicho, te voy a matar tal día, Yo podría hacer de legítima defensa por un hijo, o sea, yo lo podría matar, obviamente, si no me está agrediendo, pues es homicidio. Claro, pero si es a un tercero... Acuérdate, Marisol, que yo hace un ratico dije que uno podía ejercer la legítima defensa en su favor o en favor de un tercero. Siempre. Entonces se podría. Claro que se puede. Pero la pregunta es que si uno puede ejercer la legítima defensa sin que haya agresión. O sea, no hay agresión contra nadie. Contra absolutamente nadie. Contra nadie. No, contra nadie. No existe la agresión. O sea, la agresión no existe. No existe la agresión. Ni contra un tercero ni contra mí. Pero no existió la agresión. La agresión no existe en el mundo real. ¿Ni siquiera un antecedente de agresión? Porque digamos... Ojo, porque yo te dije que la agresión tiene que ser actual. Ok, tiene que ser actual. No, claro. Entonces no es homicidio. Yo dije que la agresión tiene que ser actual. Yo dije que la agresión tiene con mis compañeros. Que ser, no que hubo agresión, ¿no? Porque yo les dije hace un ratico, ojo, yo no puedo defenderme porque ayer me agredieron. No,
La agresión Por una tiene que ser amenaza. Es sexual. que me refiero, digamos, como en el caso que creo que era, que lo había amenazado un médico y lo fueron a Claro, atacar. pero Fue la anterior, agresión, fue antecedente. claro, Marisol, pero la agresión tiene que ser proporcional al ataque. La defensa tiene que ser proporcional a la agresión. La defensa tiene que ser proporcional a la agresión. Entonces, si yo te digo, oiga, Marisol, usted es una triple doble, no sé qué, y sé cuándo, y usted saca el revólver y me pega un tiro en la cabeza. Hombre, por favor, No, pues, ¿qué homicidio. qué desproporción de la agresión? Una agresión súper desproporcionada. De hecho, miremos si siquiera esa agresión era objeto de legítima defensa, porque no todas las agresiones son objeto de una defensa. No, no todas las agresiones son objeto de defensa. Ok. Bueno, Entonces, entonces voy pero con mis entonces la compañeros. pregunta es que no existe agresión, no existió, nunca hubo No agresión, existió, no. ni contra mí, ni contra un tercero. Y la persona Perfecto. mató a otro y dijo, yo estaba en legítima defensa. Pero nunca la hubo. Nunca hubo, No. nunca hubo la agresión, no nació, no se manifestó la agresión, no se dio en el mundo real, no existió la agresión. Y vamos a ver que sí lo se puede hacer, sí se puede matar a una Ok. persona sin que exista agresión. Vale. Diana Ávila. Profe, revisando bien el artículo, en virtud del numeral 2, sería como en el momento en que yo encuentre que alguien está dentro de mi casa en la madrugada y lo ataco y lo mato porque me asusté porque lo vi en mi casa. En ese aplicaría la legítima defensa. Pero luego el artículo habla de que se asustó, de que tiene que la persona. No, pero dice que se presume legítima defensa en quien indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación. Ah, bueno, bien. Vamos a hablar sobre eso ahorita, Diana. ¿Listo? ¿Qué nos dice Carlos Roberto? Hola, profesor. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, Carlos. Tenían problemas con el audio. Sí, profe, en cuanto a lo que dice la compañera Diana, pues efectivamente en ese caso de que alguien irrumpe en su habitación o en su lugar de residencia, en ese caso se presume la legítima defensa, porque está ahí taxativamente en el código que se presume la legítima defensa quien irrumpa en su lugar de habitación. En ese caso, así no se presente una agresión, no me agreda, no esté desenfundando un arma, no esté mostrando un arma, en ese caso no se está presentando una agresión, pero sí se presume la legítima defensa en ese caso en particular, el que yo veo. Listo, Carlos, gracias. ¿Y qué nos dice Marisol? Queda Marisol nomás. Marisol y Claudia. No, profe, se me quedó la manito levantada, perdón. Listo, Marisol, gracias. ¿Y Claudia? Doctor, yo estaba acá mirando un poco y siempre dice que tiene que haber unos requisitos necesarios para una legítima defensa, ¿cierto? Entonces, dice que tiene que haber producido una agresión ilegítima recientemente sobre los bienes que fueren protegidos. También dice que la defensa ha de ser racional y proporcional a la agresión recibida. Y también, como tercero, encontré que tiene que haber falta de una aprobación suficiente. O sea, que sí podemos decir que tiene que haber siempre un motivo para poder nosotros argumentar que estamos en legítima defensa. Básicamente, Marisol, lo que tú nos estás queriendo decir es que debe haber una agresión. Si no hay agresión, uno no puede actuar en legítima defensa. Y que la defensa tiene que ser proporcional a la agresión. Claro, pero entonces, Claudia, ese concepto y esa definición y esos requisitos que nos plasmas son los requisitos para la legítima defensa pura y simple. Para la legítima defensa común. Sí, señor. Para la común y corriente. Sí. ¿Vale? Pero ahorita vamos a entrar en otro mundo de la legítima defensa. La legítima defensa es un mundo muy grande. Entonces vamos a entrar en varios mundos de la legítima defensa. Eso que dices es completamente cierto, pero para la legítima defensa común y corriente. Pero vamos a entrar ahorita a otro mundo de la legítima defensa que tiene otro nombre. ¿Listo, Claudia? Bueno, Vale. Ya ahorita bájenme la mano y voy a explicar y después me hacen las preguntas. Porque si no, esto solo en preguntas y en preguntas y no explicamos nada. Pero entonces esperen, explico y después me preguntan por si no queda bien entendido.
Miren que ustedes, miren que algunos de ustedes, los dos últimos compañeros, ya se pusieron a leer con más detenimiento el numeral sexto del artículo 32 y se dieron cuenta que en el segundo inciso nos habla de una especie de legítima defensa, una subespecie, una especial clasificación de legítima defensa. Y el inciso segundo de ese numeral sexto indica que se la legítima defensa, o sea que partimos de la base, ojo, partimos de la base que una persona obra en legítima defensa. ¿Cuándo? Cuando una persona rechaza al extraño, ojo, rechaza al extraño que indebidamente, o sea que indebidamente, sin justificación alguna, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Nótese, mis doctores, que el inciso segundo del numeral sexto no nos está hablando de agresión. Allá no habla de ninguna agresión. Simplemente se necesitan dos requisitos. El primero, que un extraño, ojo, un extraño, ese es el primer requisito, que se trate de un extraño. Y el segundo, que ese extraño ingrese o intente ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas. Nótese, mis doctores, les repito, que en ese inciso segundo no se habla de agresión. No se habla de agresión. Entonces, doctores, si un extraño ingresa o intenta ingresar a su habitación, ojo, habitación, no casa, sino habitación, porque si ahorita ustedes tienen una casa y ven uno que está entrando por allá a 200 metros donde queda la entrada y le pegan un tiro y dicen que estaban hablando de legítima defensa, no, eso es a su habitación o dependencias inmediatas, ustedes pueden matarlo. De aquí en adelante, si ustedes observan a un extraño que haya ingresado a su habitación o a sus dependencias inmediatas, mátenlo. Mátenlo. Y están en ejercicio de la legítima defensa privilegiada. El inciso segundo del numeral sexto, esa especie de legítima defensa. Ojo, la legítima defensa privilegiada. Y en la legítima defensa privilegiada, mis doctores, no hay agresión. No hay agresión. Porque ustedes dirán, y hombre, pero es que si ese extraño ingresó a mi habitación y me está tocando, pues cuando la está tocando ya hay agresión. Ya hay una agresión. Pero es que ese extraño entró y tiene un revólver en su mano, pues ya hay agresión. No hay que tiene un revólver en la mano, agresión eso. Pero estamos hablando que no hay ninguna agresión. Es que yo vi al extraño cuando estaba en mi habitación hurtándose mi televisor, pues ya hay agresión. Si ustedes se defienden de ese extraño que se encuentra en su habitación y se está robando el televisor, pues están defendiéndose de una agresión y estaremos hablando de la legítima defensa común y corriente, de la que nos hablaba Claudia ahorita. Pero estoy hablando de un extraño que simplemente ingresó a la habitación o a las dependencias inmediatas. Solo está ahí. No ha ejercido ninguna agresión. No ha realizado ninguna agresión. Simplemente está ahí. Simplemente está ahí. Ustedes lo pueden matar. Y eso es una legítima defensa privilegiada. Entonces, nótese, mis doctores, que en una circunstancia muy especial, sí se puede actuar en legítima defensa sin que exista agresión. ¿En cuál? En la legítima defensa privilegiada. Porque en la legítima defensa privilegiada no se necesita agresión. Simplemente se necesita que un extraño ingrese o haya intentado ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas. Esa figura en la doctrina se conoce como la legítima defensa privilegiada. De hecho, existe otra clase de legítima defensa que la vamos a ver a continuación, que se denomina la legítima defensa ofendicular. O preventiva también le llaman algunos doctrinantes. ¿Qué nos dice Adriana Valentina? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, respecto a eso, yo conocí un caso muy curioso en donde un señor entró a una casa a robar
estaba en la parte Espérame, de abajo. Adriana, pero espérame porque si él entró a robar, ¿cómo se determinó que él había entrado a robar? Porque forzó la entrada. Claro, pero es que forzar la entrada es para intentar entrar. Pudo haber entrado a violar También o encontraron, pudo haber entrado a matar. ¿Cierto? no, porque Entonces, encontraron también dentro de un morral que él llevaba varias cosas pertenecientes de la casa. entonces aquí no hablamos de legítima defensa privilegiada, hablamos de legítima defensa común y corriente porque había una agresión, no es que estaban agrediendo el patrimonio económico de las personas que vivían al interior de esa vivienda. Bueno, ¿Listo, Adriana? el caso fue, Aquí profe, sí hay que- agresión, aquí sí hay agresión. el caso es que el ladrón entró en la noche, estaba en la parte de abajo de la casa. Las personas que viven dentro de la casa sienten que abajo hay movimiento y esto, y resultó que en esa casa era de un oficial de la policía, y no solamente vivían varios. Ellos, pues, al percatarse en que abajo y al notar que había alguien dentro de la casa, bajaron con, bueno, un cosito que los identifica como policías y con el arma de dotación. En ningún momento dispararon, en ningún momento hicieron nada de eso. Lo que se hicieron fue gritar Policía Nacional, lo mismo, lo de siempre, alto, deténgase, eso. El tipo alcanzó a huir, pero pues fue capturado. Entonces, en ese caso, el tipo dijo que hubo amenaza por parte de los residentes de la casa. Y pues ellos alegaron que no, que simplemente se identificaron como policías. Bueno, ¿y cuál es la pregunta, Adriana? Adriana me está contando, es un cuento, pero no me está haciendo ninguna pregunta. Bueno, ahí va la pregunta. El señor alegó que hubo amenaza. ¿Ahí sí hubo amenaza o simplemente estaba bien en el hecho de que ellos se identificaron como policías? Los policías fueron unos bobos. ¿Sabe por qué, Adriana? Porque los policías debieron haber disparado por lo menos a las piernas de ese agresor. ¿No ve que había una agresión? Estaban agrediéndole un bien. Entonces, ¿por qué no lo hirieron? Porque no conocían el derecho penal, porque no estudiaron Eso derecho. mismo ellos dijeron que no lo hirieron pensando en eso, que después... Pues porque no estudiaron derecho, Adriana. Pero como usted ya va a ser una abogada penalista el día de mañana, de las más altas y reconocidas en nuestra nación, diga, oiga, policía, la próxima vez que les pase una cosa de esas, dispárenle por lo menos en las piernas, ¿no? No que lo maten, porque también tiene que haber una proporcionalidad entre la defensa y la agresión, pero debieron haberse defendido porque existía una agresión, y tú me dices que existía una agresión, y yo lo concluyo con base en lo que me dices, que hubo un maletín y en ese maletín ya habían algunas de las pertenencias que se encontraban al interior de esa vivienda. Entonces ya existía una agresión contra el patrimonio jurídico del dueño de esos bienes muebles. Ok, dale. Entonces, vale. En este caso, ellos si hubieran... No, ahí no hay amenazas, ahí no hay nada, Adriana. Esos son pataleos de abogado del ladrón. Ok, dale. De hecho, ese delito de amenazas ni siquiera está consagrado para esos casos. La amenaza es completamente distinta. Entonces, terror a la comunidad o otras cosas. ¿Qué nos dice Kevin? Doctor, discúlpeme, yo no sé si le alcancé a comprender o estoy un poco confundido, pero el tema que estamos tratando era que no había una agresión, ¿verdad? Pero La en el legítima caso... defensa privilegiada, Kevin. En la legítima Sí, defensa señor. privilegiada no hay agresión. Pero en el ejemplo que usted estaba colocando del apartamento, bueno, perdón, de su lugar de vivienda o de su habitación precisamente, usted decía que ya se podía, pues en sí defenderse, ¿no? Defender un derecho propio o ajeno, como dice el mismo inciso 6. Pero en ese caso ya habría una agresión, ¿no? Porque en ese caso el ladrón o el perpetrador ya ingresó a la casa, haber ingresado de cierta manera. Es ahí entonces donde uno se pone a pensar en... A ver, Kevin, no trate de confundirme. ¿Cómo que tuvo que haber ingresado de cierta manera? Hombre, Kevin, no generalice los casos, Kevin, porque en unos casos puede ingresar, ¿cómo? Porque se encontró la llave de mi casa. Pudo haberse encontrado la llave de mi casa. Mire, pasa lo siguiente, Kevin. Una persona nota cuando yo arrojo una llave de mi casa, una llave, me sigue y ya sabe dónde vivo. Y por la noche entra a mi habitación porque ya tiene la llave y se encuentra ahí, quieto, como una estatua, no está haciendo absolutamente nada.
No está haciendo absolutamente nada, no está hurtando, no me está agrediendo, nada. Está ahí quieto y está en mi habitación, de hecho, me está observando. Yo lo puedo matar, Kevin. Aquí no hay agresión, no forzó la chapa o nada, simplemente está en mi habitación. Ojo, en mi habitación, no hablemos de estar en el apartamento o en la casa o en la finca, no, en mi habitación. Pero aquí en esos, Kevin, claro, entonces dice, ¿tuvo que haber ingresado de alguna forma? Claro, pudo haber ingresado por la puerta con la llave o pudo haber ingresado por una ventana porque la ventana estaba abierta. Ahora sí, Kevin, con base en esa anterior precisión, ahora sí pregúntenme. No, pues eso era lo que en sí me generaba la duda, doctor, porque pues no sé, me deja como atónito con ese ejemplo, en el caso de que pues yo pienso que si una persona ingresa a mi casa, como usted mismo lo dice, que se encontró la llave, pues ya se estaría en sí violando mi vivienda, ¿no? Mi espacio personal, ¿no? Pero, Kevin, el espacio personal no es un bien jurídicamente tutelado por la ley. De hecho, ni siquiera la intimidad es un bien jurídicamente tutelado por la ley. ¿Cuáles son los bienes jurídicamente tutelados por la ley? Uno lo mismo los encuentra en el Código Penal. El Código Penal son los que nos dice cuáles son los bienes que tutela la ley penal, ¿no? Hablamos de la ley penal, que reprime con cárcel. Y la intimidad nunca está ahí. De hecho, Kevin, si yo a usted le chuzo su teléfono ilegalmente, ¿qué derecho, ojo, qué derecho le estoy violando? Derecho. La intimidad. Pues en ese caso, bueno, en ese caso no. La intimidad, claro, mire, Intimidad, estoy sí. usando su teléfono. Ojo, pero estoy hablando de derecho. Ahora la pregunta es, ¿y qué bien jurídicamente tutelado le estoy violando? Mi intimidad no. No, porque la intimidad no es un bien jurídicamente tutelado, Kevin. Kevin, la intimidad es un derecho, no es un bien jurídicamente tutelado, porque usted en ninguna parte del código va a encontrar delitos contra la intimidad. No. Sí, sí, correcto. No, eso no Profe, existe. el bien jurídicamente tutelado sería la casa. No, porque en el Código Penal no existe delitos contra la casa. Eso no existe. Los bienes jurídicamente tutelados son los que dice la ley, no los que nosotros nos inventamos. Y cuando atentan con mi patrimonio es porque se quieren llevar mi patrimonio. Digamos que si asimiláramos la casa con el patrimonio, pues diríamos, hombre, es que él se quiere robar mi casa. Hombre, pero las casas no se llevan para un lado y otro. Ah, de pronto se quería llevar lo que estaba dentro. Pero tendrán que haber pruebas que determinen, como el caso que nos decía la compañera anteriormente, hombre, que traía un morral y ya en el morral había depositado un computador que había en el inmueble. Pues aquí ya hay agresión contra un bien jurídicamente tutelado, cuál es mi patrimonio económico representado en ese computador. Pero yo estoy hablando es de que la persona entró por una ventana, eventualmente en un caso hipotético, la persona entró por una ventana y se encuentra en la habitación, no tiene morrales, no tiene nada, simplemente me está observando, no está haciendo absolutamente nada más. Me está observando. ¿Por qué? Porque esa persona es fanática de observarme. Entonces, está ahí observando, no está haciendo nada más. Es extraño, ¿no? Es extraño, porque el inciso segundo del numeral sexto requiere que sea un extraño. Y yo saco mi arma de fuego, de defensa personal, y lo mato. ¿Por qué no lo estaba agrediendo? Si bien es cierto, sí le estaba invadiendo su intimidad, como dice Kevin, sí estaba invadiendo su intimidad, pero no había agresión, no había una agresión a un bien jurídicamente tutelado. La intimidad no es ningún bien jurídicamente tutelado, la intimidad es un derecho, allá consagrado constitucionalmente, pero no ha sido elevado a la categoría de bien jurídicamente tutelado porque no existen derechos contra la intimidad. Pues existen unos que es digamos lo sexual, pero aquí no hablamos de nada sexual porque él simplemente me estaba observando. Entonces nótese, mis doctores, que cuando ustedes empezaron a estudiar el derecho penal, siempre ven delitos contra el orden económico. El orden económico. Delitos contra la fe pública, delitos contra el patrimonio, delitos contra la integridad, formación e integridad sexuales, delitos contra la vida y la integridad personal, delitos, entonces contra, digamos que contra, ese es el bien jurídicamente tutelado. Entonces dice delitos contra la moral, o la integridad moral, entonces que hablamos de la integridad de la familia, o delitos contra la familia, pero no hay delitos contra la intimidad.
No, no hay delitos contra la intimidad. No existe, digamos que una persona que se encuentra dentro de un bien, dentro de una casa, pero no está realizando ninguna agresiva contra mi patrimonio, no está atentando contra ningún bien. Está atentando contra un derecho, sí, pero eso no es penal, eso es constitucional, pero no contra un bien jurídicamente tutelado. Ahora sí, con toda esta parla, cuénteme, Kevin. Y no, doctor, pues en ese caso, pues la conducta es atípica y pues en sí no está afectando un bien jurídicamente tutelado, sino pues que obviamente hay ejemplos que lo ponen a uno como a pensar muchas cosas y a mirar, bueno, acá cómo se dieron las cosas, pero siempre hay que analizar los hechos para luego aplicar el derecho, totalmente. Claro, claro, y cada hechos son muy distintos. ¿Qué nos dice Gis? Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Yo sí tengo una pregunta. Me voy a basar sobre como el mismo caso en el que dijo la compañera Diana. Digamos que pues yo llevo una relación y pues con mi actual pareja, ¿cierto? Llevamos 8 días de terminado y pues por la relación que llevamos, él tenía las llaves del apartamento. Él ingresa tipo 12 de la noche sin yo tener el conocimiento, entra a la habitación, se acuesta al lado mío y pues de mi reacción al ver a una persona ahí al lado y que me abrazó, pues Bueno, yo pero tenía, venga, le pregunto, ¿era un extraño? pues es de la relación, pues la No, pareja la que yo pregunta tenía. ¿es un extraño? A mí no me interesa si es su exnovio, su No, no es un papá, extraño. su hijo, su vecino. No, a mí no me interesa eso, porque ya eso es chisme. Si fue su novio hace 1 año, o hace 2 años, o hace 5 años, o hace 10 años, no sabemos. Pero la pregunta es, Gis, ¿es un extraño? No, no es un extraño porque ya lo distinguía, pero pues Espérate, llega a medianoche. espérate. Si no es un extraño, no puedes hacer nada. Porque la ley lo exige. La ley lo exige. Nótese, Gidis, que el numeral sexto en su inciso segundo dice: se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño. Al extraño. Yo no estoy diciendo al amigo o al novio. De pronto usted lo odia. Usted odia a su exnovio. Lo odia porque su exnovio no cumplió con todos los requisitos que usted esperaba. Pero no es un extraño. No es un extraño. Y si no es extraño, Gidis, no puedes ejercer la legítima defensa privilegiada. Doctor, pero si llegó a medianoche, se acostó al lado mío y yo no lo esperaba, que iba a saber yo que era esa persona. Pues Y mi entonces, reacción Gidis, fue aproveche algo. más bien esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero no lo mate. O espere que haya una agresión. Espere que haya una agresión. Usted tiene que esperar que haya una agresión. Si la empieza a tocar, ya hay una agresión. Claro que hay una agresión contra su corporeidad. Si la Pues empieza a le tocar, ya hay estaba una agresión. comentando que se acostó al lado mío, me cogió y me abrazó. Claro, Y ya hay pues una yo de no agresión, ya hay esperarlo, agresión, doctor. ya hay agresión porque usted está siendo objeto de un abrazo de una persona que no quiere. Ya hay una agresión, pero entonces No, ya es no que ni hablaremos. siquiera lo esperaba, doctor, ni siquiera lo esperaba y me llegó a Claro, medianoche y se claro, acostó pero y no. cuando la abraza a alguien que usted no desea, no lo espera, pues ya hay una agresión. En ese caso ya hay agresión. Entonces ya no hablaremos de la legítima defensa privilegiada, sino de la legítima defensa común y corriente, de la que se necesita una agresión para una defensa. En este caso es, miren, le voy a poner un ejemplo a Gidis. Mire, Gidis, yo digo, uy, qué bonita Gidis ahí por la cámara. Resulta que yo me averiguo el teléfono de Gidis y la dirección de Gidis y voy a donde vive Gidis. Y esta noche yo ingreso, yo tengo llaves maestras, Gidis, de una vez le confieso que yo tengo llaves maestras, e ingreso a donde Gidis vive. Pero mi objetivo es observar a Gidis. Yo quiero observarla ella cómo duerme, cómo ronca Gidis. Entonces yo voy a ver cómo ronca Gidis. Entonces yo ingreso allá al apartamento, a la casa, no sé, con mi llave maestra a las 12 de la noche e ingreso a la habitación de Gidis y la observo. Ojo, yo no la estoy tocando siquiera. Yo ni siquiera me le acosté al lado como usted quiso que eso acostara a su exnovio, ni la abracé, nada. Yo simplemente la observo. Porque mi fetiche es los ronquidos de Gidis.
Los ronquidos, que Judith dice, despierta medio barrio con sus ronquidos y yo quiero observar a Judith. Solo la estoy observando, nada más. Estoy ahí quieto, no estoy diciendo nada, quieto como una estatua. Estoy ahí observándola. Judith se despierta y tiene un arma de fuego, me apunta y me mata. Pregunta Judith, ¿tú podrás alegar en tu favor la legítima defensa privilegiada? Sí, señor, sí se puede alegar la legítima defensa privilegiada Espérate, porque Judith, espérate. usted es un ¿por qué? extraño ¿Cierto? y pues porque violentó el bien jurídico para poder No, entrar. aquí no hay agresión, no, yo simplemente estuve ahí, no, aquí es la legítima defensa privilegiada, en la legítima defensa privilegiada solo se necesita que un extraño esté en la habitación, no más, no que haya agresión. Si hay agresión, hablamos de la otra legítima defensa, de la normalita. Pero aquí entonces Judith nos dice, claro que sí, yo puedo alegar Con el en simple favor. hecho de entrar con la llave maestra, No, ya hay por el agresión, simple ¿no? hecho, por el simple hecho de entrar y estar en tu habitación y ser un extraño. Déjeme G decirle que eso no lo vaya a decir en un juzgado porque a su cliente lo echan a la cárcel. No se puede alegar la legítima defensa privilegiada ahí, Gidis. No, usted no estaba en la legítima defensa. Y le voy a decir por qué. Gidis, si usted hace eso, se va para la cárcel. Por homicidio. Por homicidio. Gidis, ¿yo soy un extraño? ¿Usted sabe quién soy yo, Gidis? Yo soy su profesor. Yo no estoy diciendo que, ojo, porque ojo con la interpretación que ustedes les dan a las palabras que consagra la ley. Es un extraño. Un extraño es alguien que uno no conoce. Judy sí me conoce, por lo menos virtualmente, pero me conoce. Ella sabe cuál es mi cara y sabe que yo soy su profesor de Derecho Penal. Entonces ella no mató a ningún extraño. Ella mató a su profesor de Derecho Penal. Entonces no se cumple con uno de los requisitos de la legítima defensa privilegiada. ¿Cuál es? Rechazar a ese extraño. Yo no soy ningún extraño. Entonces, Gidis, por si mañana me ve al lado de eso, allá en su habitación, no me vaya a matar, mija, porque usted se va para la cárcel. Se va para la cárcel. Tiene que ser un extraño. Es más, en otro caso hipotético, ni siquiera siendo su enemigo. Porque si es su enemigo, no es un extraño. Porque por eso es enemigo, porque usted lo conoce. Pero si el enemigo está ahí, usted no lo puede rechazar. Si tiene un arma en la mano, ya hablamos de agresión, de la normal legítima defensa. Pero es que este tema, por eso yo les decía que este tema es delicado y es álgido. Y es difícil de comprender, pero existen y está consagrado en el inciso segundo del sexto. Se tiene que rechazar al extraño, ojo, al extraño, a alguien que yo no conozco. No estoy diciendo que haya tenido una relación con él, ni que sea amigo, no, simplemente que no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Y está en mi habitación. De hecho, que está en mi habitación. Está en mi habitación, pero no me está agrediendo. Porque si me está agrediendo, está la legítima defensa común y corriente. Pero no me está agrediendo. Entonces, ahí lo rechazo. Lo rechazo como pegándome un tiro en la cabeza. Rechazo tampoco es la ley que dice, oye, ¿y tú qué haces acá? ¿Por qué no te vas? No, eso no es ningún rechazo. Rechazo es pegarle un tiro para que... Lo estoy rechazando para defenderme, pero no hay agresión y es un extraño. Entonces se necesita siempre esos dos requisitos. ¿Listo, Gis? ¿Qué nos dice Javier? Doctor, para, o buscando ampliar un poco más, un extraño entra a mi apartamento y se roba computadora, o sea, perfecto, sí. Ya sé bueno, que pero espéreme, Javier, porque si se roba ya hay una agresión, ¿no? Sí, es que yo voy es para otra pregunta, doctor. Sí, la agresión ahí está ya, por eso coloqué el ejemplo. Se lleva computador, televisor, bueno, ya la agresión está clara. Yo tengo mi arma de fuego, pero resulta que, ¿cierto? Hace un mes se canceló mi porte de armas, se venció, ¿ya? Pero pues yo no me como tal de renovarlo nuevamente. Entonces, en ese momento yo activo el arma, lo mato a esa persona. ¿Tendría yo como tal que responder por ese muerto? No, no responde por el muerto, pero sí responde por el alma. ¿Ese sería aporte ilegal? Sí, claro. Ahí está el 365, creo que es. No responde por el muerto, pero sí responde por el arma.
Ujú. O sea que en ese caso la fiscalía me dice a mí que cometí un homicidio. No, que usted, sí, que cometió un homicidio, pero en ejercicio de su derecho, bueno, que asesinó a una persona o que le quitó la vida a una persona, pero usted estaba en ejercicio de su derecho a la legítima defensa. Entonces no va a tener ninguna pena. Sin embargo, lo hizo con un arma ilegal, porque no, ya el permiso estaba vencido, y pues responde responde no, eventualmente será procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ya, perfecto. O sea que hay que tener el arma, pero que esté como tal con salvoconducto al día. Sí, Vigente. claro, o sea, tener el arma ilegal y no tenerla con permiso, así el permiso está vencido es lo mismo. Ese cuentico de que se me venció ayer, ¿vale? Si se me venció ayer, pues nada, no la puede utilizar, no la puede utilizar. Perfecto, doctor, muy amable. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Gidis? Ah, nuevamente Gidis. ¿O dejó la mano levantada? Doctor, disculpe. Bueno, ¿qué nos dice? Aquí está John León. Hola, profesor. Bueno, siguiendo Póngame con la el cámara, ejemplo. John. Ya, espérame. Listo, John, cuénteme. Profesor, siguiendo con el ejemplo de la legítima defensa privilegiada, digamos que estamos en el mismo ejemplo que su merced estaba planteando, pero el cuarto mío es compartido con... Entonces, está el mismo tipo en el cuarto mío, ¿sí? Pero mi hermano lo ve que entra por la ventana y mi hermano desde afuera de la casa le dispara y lo mata. ¿Ahí se aplicaría también la legítima defensa? Sí, claro, porque mire, pero la privilegiada, ¿no? La privilegiada. La privilegiada, sí. Claro, claro, John, siempre y cuando sea su hermano el que me rechace. Porque yo para su hermano sí soy un extraño. Para usted no, usted comparte la habitación con Para su los hermano. dos. Digamos que sería un extraño para los dos, porque no sabemos quién es. No, pero usted sí sabe quién soy. No, o sea, ni yo sé quién es el tipo que está en la casa, ni mi hermano sabe quién es el tipo que está en la casa. Ah, bueno, pero a ver, entonces es un extraño, partamos de la base. Y lo sorprenden como... No, mi hermano se dio cuenta que entró por la ventana del cuarto. Ah, bueno, legítima defensa privilegiada, porque está entrando esa a la habitación, ¿sí? Claro, Al cuarto de los dos. legítima defensa privilegiada, John. Ah, ok, vale. Marinela. Doctor, gracias. A ver, casos de la vida real. En un tiempo en el llano se puso muy de moda los tales cuatreros que entraban a los potreros y se llevaban el ganado de quien fuera. Esa situación se le presentó a mi nono y yo quiero establecer si hubiese pasado algo, ¿se había contemplado como legítima defensa privilegiada o simplemente No, legítima Marinela, defensa? porque dice habitación, donde usted duerme. Por ser los potreros no cuenta como legítima defensa privilegiada. No, los potreros no, habitación. Doctor, y otra cosa. Si usted observa al cuatrero en el potrero robándose el ganado, pues ya hay una agresión, porque se está robando el ganado, se lo está robando, ya hay una agresión. Pero para que no exista agresión y uno pueda defenderse, tiene que ser en la habitación. Por eso la ley dice en habitación o dependencias inmediatas. Dependencias inmediatas, digamos, es el hall o el pasillo que hay al lado de la habitación, pero potreros no. No se hace tan extensivo. En el caso, pero mi nono los ahuyentaba haciendo disparos al aire con una escopeta vieja y oxidada. En el caso de que él hubiese impactado a una persona, entonces habría podido alegar la legítima defensa, pero común y corriente, la común y corriente. Ok, y otra cosa que mencionó Xavier y me quedó la inquietud, el porte y la tenencia, si él tenía vencido el porte, pero el porte y la tenencia vencen al tiempo, porque sí, yo claro, puedo tener la tenencia. Es que no hay permisos para tenencia y para porte. Tiene que ser uno siempre que tenga un arma tiene que tener permiso de alguien. Bueno, permiso de las fuerzas militares, ¿no? Tiene que tener permiso para tenerla o para portarla, salvo algunas armas, que son esas armas de fisto y esas cuestiones en las fincas que no necesitan permiso. Pero si es un revólver, yo tengo que tener permiso para el revólver. Si de pronto el permiso se me venció ayer, ojo, pues eso me imposibilita para utilizarlo. Así lo deje en la casa, ya no lo puedo utilizar hasta cuando no ese permiso se renueve el permiso. Entonces tenemos claridad que el porte y la tenencia vienen en el mismo permiso. Sí, están unidos. O sea, o tiene que tener permiso para tenencia o para porte, pero tiene que tener permiso. ¿Qué nos dice Diana?
Profe, me surge la pregunta con con la historia que contó, con el ejemplo que dio Gis, en el caso de que yo asesine a alguien, que yo llegué y dije un extraño está en mi habitación y prendo la luz y resulta que no era un extraño. ¿Qué sucede? Bueno, ya ya usted alegará de pronto un error, la teoría del error. Ya podrá alegar la teoría del error. Digamos que ella escuchó pasos y disparó. Estaba oscuro y yo disparé porque O sea, creí que era usted un extraño. dispara sin percatarse de quién es la persona que está caminando. Entonces, un fiscal acucioso dirá: atenta contra las reglas de la experiencia que las personas al escuchar pasos de una vez disparen. Eso no pasa comúnmente. Las reglas de la experiencia son los comportamientos que se dan repetitivamente en un desenvolvimiento social o en un comportamiento social. Lo que está haciendo Diana... Suponiendo que uno vive solo, por ejemplo. Claro, pero uno nunca dispara antes de constatar. Eso lo dicen las reglas de la experiencia. O sea, las reglas de la experiencia dicen que uno primero prende la luz a ver qué es lo que está pasando, a ver de dónde salen esos, digamos, esos sonidos. ¿Sí ve el extraño? Sí, pero entonces resulta que en este caso Diana dice, la persona se despertó, escuchó ruidos y de una vez fue disparando. No, eso atenta contra reglas de la experiencia. Eso atenta contra reglas de la lógica. Entonces, esos comportamientos no son tan normales. Y si no son tan normales, no se podría llegar a alegar una legítima defensa privilegiada. Ojo, eso es lo que está diciendo un fiscal. El defensor de Diana podría decir, efectivamente, señor juez, Diana era una persona que había sido amenazada meses antes. Entonces ella temió por su vida en caso tal, en virtud de las amenazas que le había sido objeto días antes o meses antes, ella teme por su vida y dispara precisamente por ella. Por eso le digo, Diana, que le tengo las dos respuestas. Le tengo la respuesta del fiscal y le tengo la respuesta del defensor. Vamos a ver cuál de las dos es las que acoge el juez, pero las dos son jurídicas, Diana. Doctor. Cuéntame, Gis. Doctor, lo que pasa es que, pues, como usted no me dejó terminar de explicarle el caso, porque por eso lo puse a medianoche, se acostó en mi cama, me abrazó. Usted lo que está hablando, usted lo que está pensando mucho, Gis, en su exnovio. Pero bueno, cuénteme. Bueno, listo. Cogió, pues, llegó a medianoche sin tener yo el conocimiento, se acostó al lado mío, me abrazó y como yo iba a decir, yo tenía un cuchillo en el nochero, del susto que tuve al ver esa persona ahí abrazándome sin yo reconocerlo y ni saber que él iba a venir, aunque no sea un extraño, pero no lo esperaba y no lo alcancé a ver porque era medianoche, ¿cierto? Entonces yo cogí el cuchillo, lo saqué y le di 2 puñaladas. Es mal el hecho de que pues se murió por eso. Y pues cuando me doy de cuenta, pues es mi exnovio, pero no tenía el conocimiento porque estaba de noche y yo actué en un instante. Claro, eso lo dirá de pronto la defensa de Gis. La defensa de Gis y podrá sonar un argumento. Y de hecho, miren, doctores, miren, ustedes me sacan 1000 casos. En 1000 casos digo, una cosa dirá el juez, una cosa dirá el fiscal y una cosa dirá la defensa. Cada quien tiene su discurso. Lo importante, mis doctores, es que indistintamente cuál sea el discurso, ustedes sepan qué herramienta legal utilizar. Nótese, doctores, que antes de la legítima defensa privilegiada ustedes no la conocían, ahora ya la conocen. O sea que ya tienen una nueva herramienta. Que convenzan al juez que estaban en ejercicio de su legítima defensa privilegiada, ya será su argumentación y su carga argumentativa. Pero antes ni siquiera sabían que existía. Entonces, mi función es tratar de decirles o tratar de explicarles, ojo, mis estimados alumnos, existe esta herramienta. Esto existe. Miren a ver cómo lo utilizan. Miren a ver si en un caso hipotético o en un caso que ustedes conozcan podrán hacer uso de esa herramienta. Pero la herramienta existe y está ya consagrada en la ley. Entonces ya ustedes mirarán si sí o si no, porque Gis mira, sí, claro, pero es que Gis está hablando como defensor. ¿Y qué tal que Gis fuera la fiscal? Entonces ya el chip de Gis tiene que cambiar y tendrá que hablar como fiscal.
¿Cómo así que una persona de una vez cuando hacen siento en un abrazo va apuñaleando? Ah, bueno, eso dirá el fiscal, pero vamos a ver cuál de los dos convence al juez. Pero lo importante es que ya existe la herramienta. Zulma. Profe, qué pena interrumpirlos, pero pues el tema está bastante interesante, pero tenemos clase ahorita a las 10 con la otra Sí, docente. ¿verdad? Miren Qué que se me pena. pasa el tiempo, se me pasa el tiempo. Igual, mis doctores, cualquier otra inquietud, mañana es viernes, mañana es solo 29/2/21. Gracias, Zulma, por recordarme y cualquier duda y otras charlitas vamos a hacer el día lunes. Les deseo un feliz resto del día y muchas gracias por su asistencia, doctores. Gracias, Gracias, profe, igual. Mañana el parcial es escrito oral. No, no, yo no tengo la posibilidad, Diana, de anticipar el futuro. Entonces esperemos a que sea mañana. Doctor, antes de que se vaya, una preguntita. Es de la sentencia que dijiste que leyéramos. Sí, señora, Es que yo entré hasta ayer, disculpa. ¿Algo más adicional? Nada más, solo 29. Profe, en la sentencia que nos mandaste a leer decía censura extraordinaria. Eso es el recurso extraordinario de casación. Es eso. Okay. Vale, nos vemos mañana, doctores. Gracias, profe. Gracias, buen día, éxitos.